queridos amigos y amigas, bienvenidos a la iglesia de casa de Gateway Fellowship Church en Sacramento, California. Espero que sea una bendición para sus vidas hoy día el mensaje. Estamos en una serie de mensajes que se llama Cara a Cara con Jesús. Hoy día el título, Jesús en juicio. Oremos. Padre, habla a cada uno que está escuchando y pido que tú seas glorificado y que nuestras vidas sean cambiadas también a través de estas palabras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Prácticamente todos los días, por medio de las noticias en la televisión o radio o internet o lo que sea, escuchamos de algún crimen o mal hecho que alguien se ha hecho. Al oír del crimen o del hecho que se hace el asunto, es común que formamos una opinión prácticamente de inmediato de lo que ha sucedido y quién tenga la culpa en la situación, aunque no sepamos tal vez mucha información, solo lo poco que hemos oído en el momento. Bueno, en Juan 18, 28 al 40, leemos del juicio más importante que jamás ha pasado en toda la historia. Ese involucraba a Jesucristo, a lo mejor la persona más conocida, más famosa de toda la historia, y el gobernador romano de aquel momento, Poncio Pilato. Sin que Pilato causara o creara la ocasión para este juicio, él fue obligado a tomar un veredicto sobre Jesucristo, sobre quién era, sobre su persona. Los líderes judíos y la gente judía le habían llevado a Jesús delante de Pilato para que él tomara una decisión. Ellos querían matar a Jesús, pero no tenían el poder, la autoridad para hacerlo, y estaban pidiéndola de Pilato. Todos entonces, aunque no tomaran la decisión exactamente, fueron responsables por lo que sucedía, porque tenían una parte en lo que estaba pasando en cuanto a Jesús. Cada persona tenía una opinión sobre quién era Jesús y qué había hecho y qué importancia tenía en sus vidas. Tal y como Pilato y la gente que vio a Jesús cara a cara en esa mañana, hace 2000 años, como ellos tomaban una decisión, también cada ser humano hoy en día y durante la historia tiene que tomar una decisión sobre Jesucristo. Cada persona de cada raza, de cada idioma, cultura o religión que tenga en este momento, está obligado a decidir sobre la persona de Jesús y es responsable por esta decisión. Tenemos que contestar preguntas como, ¿quién era Jesús? ¿Era su mensaje verdadero? ¿O qué tiene que ver Jesús conmigo? Lo que decidimos sobre Jesús será la decisión más importante que tomamos en toda la vida terrenal. Este pasaje entonces nos invita y aún requiere que tomemos una decisión sobre Jesús, el Dios hombre, y decide cómo vivir nuestras vidas delante de Él. Para enfocar este tema hoy día, quiero ver las preguntas que se hacen, que Pilato hace, mayormente de Jesús, pero también de la gente que le está acusando en esta mañana. Leamos en Juan 18, empezando en el versículo 28, y vamos a leer un trozo y luego más durante el mensaje. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás
al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo no se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Jesús fue llevado delante de Pilato por los líderes judíos y también por el pueblo. El juicio breve consistía de varias preguntas que Pilato hizo a Jesucristo y a la gente también. La primera era en versículo 29. ¿De qué delito acusan a este hombre? Los judíos seguramente tenían su criterio para juzgarle a Jesús. Le criticaban, lo juzgaban de haber blasfemado contra Dios y contra la religión de ellos. Él había dicho que él era Dios y que derribaría también el templo en 3 días, aunque no estaba hablando del templo físico, pero ellos lo entendían así. También por sus violaciones del día de descanso y su desafío del status quo que existía en aquel tiempo, agitando la sociedad, dándoles ideas nuevas según ellos, entre otras cosas. No cabe duda de que Cristo había dicho cosas que sacudían la fundación de las vidas de la gente de aquel entonces. Él hará lo mismo con nosotros. Preguntas porque dice cosas como Él es el Salvador del mundo, que debemos poner nuestra fe en Él. Nos manda a negar a nosotros mismos y a entregarle todo lo que tenemos a Él, a seguirle. Estas cosas son fuertes en la opinión de muchos. Dice que debemos perdonar a otros cuando nos ofenden, o amar o no amar las cosas del mundo, y muchísimas otras cosas llamativas así. Bueno, Pilato era el gobernador romano, el oficial más alto de aquella región, y por eso fue obligado a juzgarle a Jesús en este momento. Pero para Pilato no era importante las cuestiones religiosas, sino que si hubiera algo en contra del rey. Y él había dicho que era un rey, pero la verdad es que él no hizo mucho caso de eso. Pensaba que era casi como broma que estaba diciendo. Podemos decir que en forma personal, Pilato no tenía nada en contra de Jesucristo, pero tampoco le dio mucho respeto ni importancia, viéndolo como algún pobre predicador que no tenía mucha influencia. Hoy en día no cuesta nada para que una persona descarte a Jesucristo, que lo ponga al lado, sin darle mucha importancia, sin hacerle caso. Uno puede vivir su vida, toda su vida, sin pensar en Él, ni darle mucho lugar o tiempo en su vida. Pero por no hacerlo caso, o rechazarlo de voluntad, de todos modos, uno está tomando una decisión sobre la importancia de Jesucristo. Como veremos, Pilato sí tomó una decisión sobre Jesucristo. Y los líderes y pueblo judío también tomaban, aunque a una medida u otra tenían más o menos información sobre
lo que estaban decidiendo. Y cuando una persona decide a favor de Cristo o en contra de Él, también emplea su propio criterio. Si uno decide creer en Jesucristo, es porque a lo mejor está convencido de quién es Él. Y si uno no tome una decisión sobre Jesucristo, también está decidiendo, está viendo ciertas cosas y por una razón u otra, tal vez una queja contra Dios, o una acusación que tienen en contra de Cristo, o una duda, o algo que le ha sucedido en la vida, que le está estorbando, está haciendo una pared entre ellos y Dios. Y tomen una decisión porque piensen que Dios no es justo o que no obre de forma correcta en todos los sentidos. Pues, la primera pregunta, ¿de qué delito acusan a este hombre? Tenemos que pasar por esa pregunta para ver que Jesús ha sido bueno con nosotros. Pero espero que hoy día Jesús no tenga... tú no tengas algo en contra de Jesucristo, porque Jesús realmente te ama mucho. Bueno, la segunda pregunta que vemos aquí en los versículos 33 y 34, que lean. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? En estos versículos, Pilato le hace una segunda pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondía con otra pregunta. ¿Eso lo dices tú? ¿O es que otros te han hablado de mí? Jesús de verdad quería saber si Pilato pensara eso o no lo pensaba. Si realmente pensaba que era rey o que no era rey. Es cierto que Jesús creía ser rey. Y los judíos creían también que lo había dicho que era rey. Y muchos entendían que... y vemos esto en diferentes situaciones en los evangelios. Fijemos en algunas opiniones que se ofrecían o acontecimientos. 4 días antes de este momento que estamos viendo hoy día, mucha gente lo adoraba como rey en su entrada triunfal. Ellos pensaban que era un rey. En Lucas 23, 2 dice, y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es Cristo, un rey. En otro pasaje, bueno, más tarde de este momento, cuando él está en la cruz muriendo, Pilato había puesto un título que decía, Jesús, el rey de los judíos. Jesús decía que era un rey también, pero no era de este mundo, según Juan 18, 36. Él sería rey sobre la vida de cada persona o en la vida de cada persona que abrió su vida a él y le diera el puesto de rey en su vida. Queridos amigos, cada uno de nosotros debemos contestar la pregunta también. ¿Es Jesús realmente el rey de mi vida? Tantos creen que Jesús era especial, que él hizo cosas buenas, que tenía algunas cosas buenas para decir y de verdad ayudaba a gente, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús quiere ser más de eso. Quiere ser el rey de nuestras vidas. Quiere ser el que manda en nuestras vidas. Es bueno admirarlo, pensar que es buena persona, confiable, notable, buena, etc. Aún creer que él moría por nosotros. Pero Jesús quiere aún más de eso. Quiere que nosotros lo hagamos rey de nuestras vidas. Bueno, de verdad era preocupante para los judíos.
cuando él decía o declaraba ser rey. Rey de la nación, rey sobre ellos. Y puede ser preocupante para nosotros, tal vez. Personalmente, seguramente tenemos que contestar a esta pregunta. Si no has recibido a Cristo en tu vida, Él quiere entrar a tu vida, hacerte una nueva persona y dirigir tu vida. Quiere que tú entregues tu vida a Él por completo. Y si ya eres un seguidor, un discípulo de Jesucristo, es necesario hacerle rey en sentido total de tu vida. No darle segundo lugar en tu vida o último lugar en tu vida, sino que hacerlo en primer lugar, de primera importancia en tu vida. Bueno, hay una tercera pregunta que vemos aquí y está en el versículo 35, la primera parte. ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. Pilato quería decir que la cuestión del reinado de Jesús era de los judíos y no de los romanos, y por eso no tenía nada que ver con él. Como hemos mencionado en diferentes momentos durante los años, Katy y yo fuimos misioneros o obreros internacionales en diferentes países del mundo durante varios años. En aquellos países donde vivimos y en otros países también hay alguna religión, por lo general, algo que cree la gente. Y es la religión muchas veces dominante en ese país. Por ejemplo, en países latinos y en España también, ellos suelen tener lazos con la iglesia católica. O en los países árabes, mayormente son musulmanes. En Camboya, donde vivimos un par de años, eran budistas. Por eso, en muchos lugares del mundo, la gente es algo que tiene alguna religión y se cree ser eso. Si ellos mismos no lo practican, es la religión dominante de aquella parte. Y muchos creen que el cristianismo es como una religión occidental o una religión americana. Pilato vio el judaísmo y la naciente fe cristiana y Cristo mismo como una cuestión de esa área, de Palestina, de Israel. Algo local, sin mucha importancia para Roma y para afuera de ahí. Pero pensando en el cristianismo, no es una religión occidental ni americana. En realidad pertenece a todas las regiones del mundo, todos los países geográficos del mundo, culturas y grupos étnicos. No pertenece al mundo occidental porque en realidad es más grande en China que es en Estados Unidos. Es porque Cristo había mandado a sus discípulos llevar el mensaje a todo el mundo. Entonces, cuando él estaba diciendo, ¿acaso soy judío?, estaba diciendo, esa cosa pertenece a otra parte. Pero el cristianismo no pertenece a otros, sino es una cuestión nuestra. ¿Qué voy a hacer yo con Cristo? ¿Qué opino yo de Jesucristo? Porque Cristo quiere ser primero mi vida, quiere ser mi Salvador, quiere ser mi Rey, el líder de mi vida. Bueno, la próxima pregunta le vemos en versículos 35 al 37, la segunda parte del 35. ¿Qué has hecho? Mi reino no está de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran.
pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pues la pregunta que queremos enfocar en esta parte es, ¿qué has hecho? Es una pregunta semejante a lo que vimos al principio cuando Pilato preguntaba a los líderes judíos de qué delito acusan a este hombre. Esta vez Pilato está hablando directamente a Jesús y le pide, ¿qué has hecho? Quería saber por qué lo habían traído ahí o llevado allí. ¿Qué mal hecho había hecho Jesús para que él debiera ser juzgado por él y acusado por la gente? Sí, vimos que ellos tenían su criterio, tenían mucho en contra de Jesucristo. Y la pregunta para nosotros es, ¿realmente Jesús ha hecho algo negativo? ¿Nos ha tratado mal para que no le hagamos el lugar más central de nuestra vida? ¿Por qué alejamos de Dios? ¿Por qué Él no siempre es primero en nuestra vida? ¿Ha hecho algo? Espero que no sea así. Muchas veces lo tratamos como si no estamos tan cerca de Él. Pero Él quiere que nosotros, Él quiere ser la persona más importante en nuestra vida. Ojalá que no tengas algo en contra de Jesucristo. Y si tengas una pregunta, pregúntaselo a Jesús, porque Él quiere contestar tus incógnitas. Pero en lugar de tratarnos mal, ¿no es cierto que Jesús ha hecho muchas cosas buenas en realidad? Debemos pensar en qué ha hecho Jesús para nosotros y para el mundo. Él dejó el esplendor y comodidad del cielo para venir a esta tierra, a vivir 33 años entre nosotros, mostrarnos la manera de conocer a Dios y tener la vida eterna. Murió para perdonarnos nuestros pecados. Resucitó para demostrar que de verdad Él tiene el poder de perdonarnos, de hacernos una nueva persona y darnos la vida eterna. Dado a que Jesús ha hecho tanto para nosotros y los demás, si no has recibido a Jesús en tu vida, ¿por qué no lo haces hoy día? Jesús te ama con un amor eterno, con un amor sin límite. Él quiere recibirte como parte de su familia. Él te ama mucho. Abre tu vida a Jesucristo. Y si has recibido a Jesús en tu vida, ¿qué te estorba en comprometerse más con Él? ¿Por qué muchas veces no le hacemos caso? O está en segundo lugar, tercer lugar, último lugar de nuestra vida. ¿Por qué no le ponemos en lugar dominante, primario de nuestra vida? Él quiere ser el centro de nuestra vida. Tal vez tenemos que tomar decisiones, seguramente, para hacerle más dominante, más primario en nuestra vida. Bueno, hay una última pregunta que él hace. Se encuentra en versículos 38 al 40. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos, y yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró.
Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barabás. Volvieron a gritar desaforadamente, y Barabás era un bandido. Cuando Jesús hablaba de la verdad, se refería a cosas de peso, de mucha importancia y eternas. Él mismo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. La verdad es que cuando Jesús hablaba de la verdad, no hablaba de verdades políticas, científicas, aunque cuando habla de ciencia en la Biblia habla de la verdad, médicas ni sociales. No estaba fijando tanto en estos tipos de verdad, aunque son importantes y la Biblia habla de algunas de estas cuestiones. Pero la verdad que proclama y ofrece Jesús es la verdad sobre el sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Que la Biblia tiene la razón y cómo debemos vivir delante de Dios en este mundo. Esas son las cuestiones, las verdades de las cuales la Biblia habla en primera instancia. Pilato no solo estaba tomando una decisión sobre el futuro inmediato de Jesús, sino tomaba una decisión sobre quién era Jesús para él. Si consideraba a Cristo como un rey, como un salvador, como alguien de importancia que él debe honrar, respetar, en que debe creer, la fuente de salvación. Esas son las cuestiones que Pilato consideraba aquel día. Siendo esto el caso, no era tanto que Jesús estuviera en juicio delante de Pilato y los judíos aquel día. Es cierto que es cierto que había un juicio y que Pilato al final decidió en contra de Jesús y le entregaban a la muerte. Esto sí ocurrió. Es un hecho histórico. Esta es una verdad histórica. Y cuando hablamos de verdad, eso también es importante porque tiene que ver con la salvación que hay en Cristo. El hecho de que Cristo murió y resucitó. Nosotros y todos los demás por extensión también estábamos presentes, acusándole, entregándole a la muerte. Pero cuando una persona decide a favor de Cristo, uno viene a tener una opinión diferente sobre Cristo. Empieza a decir que tú tienes razón, Cristo, que tu verdad es verdad, tu verdad es correcta y la verdad es la única verdad que hay. Pero en lugar de pensar solamente que Jesús fue juzgado por Pilato aquel día, en un sentido, Pilato y la gente y nosotros por extensión eran juzgados por Jesús también en aquel momento. Porque al condenarle a Cristo, ellos condenaban a sí mismos. Y cuando nosotros rechazamos o no le damos a Cristo el lugar dominante e importante en nuestra vida, estamos siendo juzgados por Jesús. Porque Jesús tiene la razón. Y es necesario que nosotros respondamos a Jesucristo. Nosotros y el resto de la humanidad seremos juzgados por la decisión que tomamos en relación a Cristo. La primera decisión de recibirle y entrar a nuestra vida y otras decisiones también después de seguirle fielmente. Pues de verdad, ¿qué opinamos?
¿Qué opinas de Jesús hoy día? ¿Qué harás con Él? ¿Dejarás que Él entre a tu vida por primera vez? ¿Que tú dirás a Él, Jesús, yo creo en ti, entra a mi vida, yo quiero seguirte fielmente? Y va a encontrar una iglesia donde tú puedes congregarte, o si estás parte de la iglesia ahora, que vas a darte fielmente a conocer a Cristo más. Y si eres cristiano, lo dirás a Cristo un lugar más importante en tu vida. Darás más lugar. Lo harás rey por completo de tu vida. Porque eso es lo que quiere ser en tu vida. Él quiere ser el que manda en tu vida. Quiere ser tu rey. Oremos. Padre, pido que las palabras dichas hablen a nuestros corazones para hacer el cambio que tú, Espíritu Santo, quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.